Hola, bienvenidos y bienvenidas a todos y a todas a esta aula virtual. Dedicamos este vídeo a las sales ácidas, que son sales derivadas de ácidos que, al contrario de lo que vimos en el vídeo anterior, no han perdido todos sus hidrógenos y de ahí su carácter ácido. Vamos a empezar con estas sales, que son compuestos cuaternarios, que se obtienen al sustituir algunos de los hidrógenos de un oxoácido poliprótido, es decir, de un ácido que contiene más de un hidrógeno, pues al sustituir alguno de estos hidrógenos que se ha perdido por ejemplo, un metal o un catión no metálico. Pero no solo veremos las sales derivadas de estos ácidos oxoácidos poliprótidos, sino también de compuestos derivados de ácidos binarios, que contienen más de un hidrógeno. Pero vamos primero con estas sales, las derivadas de ácidos oxoácidos. El anión tendrá tantas cargas negativas como hidrógenos hayamos sacado del correspondiente ácido para formarlo. El ácido, formado en este caso, por ejemplo, por A átomos de hidrógeno, B átomos de un elemento que suele ser no metálico y C oxígenos, ¿vale? En este primer caso pierde un hidrógeno y como consecuencia queda cargado negativamente. Inicialmente teníamos A átomos de hidrógeno y al perder uno, pues nos quedan A-1. En el caso que perdiera 2 átomos de hidrógeno, el compuesto quedaría con 2 cargas negativas, tantas como hidrógenos haya perdido. Pues la sal que se formará al combinar este anión, por ejemplo, con un metal, ¿vale? Cuando lo escribamos, primero pondremos el nombre o el símbolo, perdón, del metal y entre paréntesis el anión, excepto si la valencia del metal es 1, entonces este paréntesis se omite. Esto se debe a que se intercambian las valencias como subíndices entre el anión y el metal, igual que vimos en casos anteriores, ¿vale? Si la valencia del metal es 1, pues esta valdría 1, el paréntesis se podría omitir. Muy bien, pues dicho esto, podemos poner algunos ejemplos. Tenemos aquí el ejemplo de esta sal. Tenemos un anión procedente del ácido carbónico que ha perdido únicamente un hidrógeno, tendrá por tanto una carga negativa, es un oxoanión ácido, puesto que todavía le queda otro hidrógeno. Lo combinamos con un metal, en este caso el calcio. En este caso en particular, como podéis ver, el calcio tiene 2 cargas positivas y aparecerá este valor como subíndice del anión. El anión tiene carga -1, ¿vale? Ambas se intercambian, el anión intercambia la valencia con el calcio y el calcio con el anión para formar la correspondiente sal, ¿vale? Ahora aprenderemos a nombrar este tipo de sales. ¿Cómo las vamos a nombrar? Nombraremos primero el anión. ¿Cómo vamos a nombrar el anión? Pues casi igual que nombrábamos los aniones procedentes de los ácidos oxoácidos. Mirad en el vídeo anterior, ¿vale? Allí también hicimos una pequeña introducción a estos aniones ácidos. Acordaos también que a la hora de nombrar los aniones sustituimos el sufijo ico del ácido del que procedía el anión por el sufijo ato y el sufijo oso del ácido por el sufijo ito a la hora de nombrar el anión. Tenéis que revisar el vídeo anterior, ¿vale? Ahora veremos algunos ejemplos. Entonces hemos dicho que nombraremos igual que los aniones procedentes de ácidos oxoácidos, pero ahora nombraremos también el número de hidrógenos que quedan en el anión anteponiendo la palabra hidrógeno, con el correspondiente prefijo multiplicador en caso de que haya más de uno. Este prefijo nos indicará el número de hidrógenos presentes en el anión. Después, el nombre del metal y entre paréntesis su valencia en números romanos si fuera necesario. En caso de que el metal únicamente pudiera actuar con una sola valencia, pues no sería necesario indicar este valor. Vamos a verlo con unos ejemplos. A ver, en este primer ejemplo nombraremos, como hemos dicho primero, el anión comenzando por los hidrógenos. Dihidrógeno tenemos 2. Y luego, como este es un anión que procede del ácido fosfórico, pues sustituyendo la terminación ico del ácido fosfórico, ¿vale?
por ato, para nombrar el ion. Será por tanto un fosfato. Dihidrógeno fosfato. ¿De qué? Pues de cobre. Pero el cobre podría actuar con más de una valencia o número de oxidación, más 1 o más 2. En este caso está actuando con valencia 2. Por tanto, hay que indicarlo entre paréntesis. Dihidrógeno fosfato de cobre 2. ¿Vale? El segundo caso. El anión es el mismo pero acompaña al bario. El bario únicamente puede actuar con un único número de oxidación que es más 2. Como solo puede actuar con uno y sabemos cuál es, pues no es necesario indicarlo entre paréntesis. Por lo tanto, este será un dihidrógeno fosfato de bario. Y punto. ¿Vale? El siguiente. A ver, en este caso, el anión es HSO3. ¿Procede del ácido qué? Del ácido sulfuroso. El ácido sulfuroso es H2SO3, pero ha perdido un hidrógeno y el anión ha quedado como HSO3-. Nombraremos el anión como, pues como hidrógeno, solo hay un hidrógeno, sulfito. Acordaos que si procede del ácido sulfuroso, acabado en oso, se debe nombrar el anión acabado en ito. El prefijo oso del ácido pasa a ser ito para el ion, por tanto tenemos el hidrógeno sulfito. ¿De qué? Pues de litio. Y ya está. El litio solo puede actuar con una única valencia que es más 1, por tanto no hay que indicarla, ¿vale? Y estos otros ejemplos que tenéis aquí os los dejo a vosotros para que practiquéis. Como ayuda os diré que, por ejemplo, este ion de aquí, con el que se forma la sal, procede del ácido carbónico, ¿vale? En la siguiente sal, el anión procede del ácido ortosilícico, que ha perdido 2 hidrógenos y ha quedado como H2SiO4 con 2 cargas negativas. Este tipo de ácidos, ¿vale? Repasadlos en el vídeo 7, que fue allí donde vimos unos tipos de ácidos formados a partir de los óxidos, pero que podían reaccionar con más de una molécula de agua. Es un caso particular. Repito, vídeo número 7, ¿vale? Y por último, la siguiente sal que tenemos aquí, el ácido del que procede el anión, es el ácido sulfúrico, ¿vale? Aquí os los dejo nombrados correctamente, pensad por qué los hemos escrito así, ¿vale? Muy bien. Pues vamos ahora con lo que es la nomenclatura sistemática. Vamos con este tipo de nomenclatura que a priori, para estas sales ácidas, puede resultar un poco confusa, pero en realidad no lo es tanto. Solo es cuestión de practicar y veréis que a base de practicar pues os hacéis fácilmente con este tipo de nomenclatura. No es tan complicada como parece, de verdad. Según esta nomenclatura nombraremos primero el anión complejo, que está aquí entre paréntesis, ¿lo veis? Y lo nombraremos con el prefijo bis, tris, tetrakis, ¿vale? En función del número de aniones que haya. Estos son los prefijos griegos usados para nombrar los iones complejos. También los vimos en el vídeo anterior, ¿vale? Repasadlos. Después escribiremos la preposición de y el nombre del metal con el prefijo correspondiente para indicar el número de átomos metálicos que hay en el compuesto. El anión ácido, indicado aquí entre corchetes, ¿vale? Se nombraría nombrando el número de hidrógenos y seguiremos la misma nomenclatura que usábamos cuando nombrábamos los aniones complejos del vídeo anterior. Luego abriremos paréntesis e indicaremos los oxígenos con la palabra oxo con su correspondiente prefijo multiplicador para indicar el número de oxígenos que hay. Y por último, la raíz del nombre del no metal acabado en ato. Cerramos paréntesis, ¿vale? Pero fijaos que cuando escribamos el nombre completo, el anión, lo que es el anión complejo, se deberá escribir entre corchetes. Mira, lo mejor es que lo veamos con algunos ejemplos que lo veréis mucho más claro. A ver, tenemos este ejemplo de aquí. Vamos con el primero. Nombraremos primero el prefijo que indica el número de aniones complejos. En este caso tenemos 2, ¿vale? Y abriremos corchetes. Para nombrar este anión, indicaremos el número de hidrógenos y después los oxígenos con la palabra oxo y su correspondiente prefijo, y la raíz del nombre del no metal acabado en ato. Es decir, tenemos aquí 2 iones complejos, bis, ¿vale? Prefijo bis, que es el que utilizaremos para nombrar el número de aniones complejos en el compuesto. Ahora nombraremos el ion complejo, dihidrógeno
tetraoxofosfato. Como hemos dicho, tetraoxofosfato. Acordaos, primero los hidrógenos con su prefijo, dihidrógeno, después el número de oxígenos, ¿vale? Tetraoxo, 4 oxígenos, y por último la raíz del nombre del no metal acabado en ato, fosfato. Muy bien. Cerramos paréntesis, cerramos corchetes y por último ponemos el nombre del metal. Como solo hay un cobre, pues de cobre y ya está. De nuevo recordad que para este tipo de nomenclaturas no es necesario recordar las valencias de los distintos elementos. El siguiente ejemplo que tenemos aquí, pues fijaros que el anión es el mismo. Será un bis, dos aniones complejos, ¿vale? Dihidrógeno tetraoxofosfato de bario. Y os dejo estos otros dos aquí para que practiquéis vosotros. Pensad también por qué los hemos escrito de esta manera, ¿vale? Pues bien, en el caso de los ácidos hidrácidos, que ya vimos en el vídeo 3, acordaos, compuestos binarios, compuestos que tenían átomos de dos elementos distintos, ¿vale? Puede ser también que haya ácidos poliprótidos que no hayan perdido todos sus hidrógenos y den lugar a una sal ácida. Estos no son oxoácidos, pero los explicamos aquí para que veáis que se puede dar el mismo caso que con los oxoácidos, es decir, que el ácido no pierda todos los hidrógenos. ¿Cómo se nombrarían? Pues se nombrarían como si fuera la sal binaria, ¿vale? Pero añadiendo la palabra hidrógeno delante con el correspondiente prefijo multiplicador que nos indicará el número de hidrógenos y después el metal. Y entre paréntesis, en números romanos, la valencia del metal si fuera necesario. Esto siguiendo la nomenclatura tradicional. Los valores de los números de oxidación o valencias se intercambian como siempre. Fijaos en este segundo caso que tenemos aquí, por ejemplo, en este segundo caso, el calcio tiene valencia 2, pues se coloca como subíndice del anión. Y el valor o número de oxidación del anión se coloca como subíndice del metal. En este caso, el anión es el Hs-, procede del ácido sulfídrico que ha perdido solo un hidrógeno y quedará por tanto con una sola carga negativa. Como es 1, pues debajo del calcio no se pone nada. Y estos mismos compuestos, siguiendo la nomenclatura sistemática, los nombraríamos así. Primero el anión complejo con su correspondiente prefijo. Acordaos que los aniones complejos siempre se deben de nombrar con el prefijo bis, tris, tetraquis, etcétera, pentaquis, ¿vale? Los prefijos griegos, para hacer referencia al número de aniones ácidos. Y luego nombraremos el anión entre corchetes. Primero los hidrógenos y entre paréntesis el no metal con el sufijo uro. Por último, el nombre del metal con su correspondiente prefijo multiplicador en caso de que haya más de uno. Así, este primer ejemplo sería, pues bien, nombraremos primero el anión hidrógeno seleniuro, ¿vale? El sufijo uro detrás de la raíz del nombre del no metal. Hidrógeno seleniuro ¿de qué? De sodio. El siguiente tenemos que el anión es un hidrógeno sulfuro, pero como tenemos dos, le pondremos el prefijo griego correspondiente que hará referencia al número de iones complejos que tenemos, en este caso bis. Por lo tanto será bis, abrimos corchetes, hidrógeno sulfuro, uro, la raíz del nombre del no metal acabado en 1 entre paréntesis, de calcio. Y el último ejemplo, pues os lo dejo a vosotros para que penséis por qué lo hemos escrito así. ¿De acuerdo? Listo. Pues hemos llegado al final del vídeo, como siempre. Espero vuestras sugerencias, vuestros comentarios. ¿De acuerdo? Venga, un saludo y nos vemos.